Sí, sí, ok. Ya, a ver, empezaremos. Ya, pregunta uno. Esto no puede ser inalámbrico. ¿Cómo? Hola. Ya, a ver, pregunta uno. ¿Cuál de las siguientes respuestas está mediada por receptores parasimpáticos muscarínicos? La respuesta es la D, dicen por acá. Chancay, Guaral, a ver. A ver, doctora Yoko, cuando broncodilatas, ¿qué estás usando tú? ¿Qué estás activando? ¿Simpático o parasimpático? Cuando broncodilatas, ¿qué estás activando? ¿Simpático o parasimpático? Cuando haces broncodilatación, el simpático, ¿no? Mediado por epinefrina, por adrenalina. Al contrario, el parasimpático te va a hacer broncoconstricción, acetilcolina. Por eso es que le das anticolinérgicos a la broncoconstricción, ¿no? Bromuro hipatropio. Guaral dice C, Chancay dice B. Vamos a ver. A ver, la E que dice inotropismo positivo, eso lo da el simpático. Ya. A ver, el doctor Satui. Cuando por algún motivo te pasa lo de la alternativa D, ¿qué estás usando? La alternativa D, ¿qué estás usando? La alternativa D, ¿qué cosa estás usando? ¿Ah? El simpático o parasimpático. Cuando por algún motivo tienen que hacer constricción intestinal, es simpático. Porque el parasimpático, al contrario, bueno, se relaja. Pues. Cuando viene un intoxicado por órganos fosforados o por carbamatos, que es un síndrome colinérgico, relaja esfínteres, aumentan las secreciones, ¿no? Aumenta el peristaltismo, ¿no? Ya. Cuando te sucede la C, eso es simpático. La respuesta es la B. La erección está mediada por parasimpático. B. Erección es parasimpático y ovulación simpático. Respuesta de Chancay estuvo bien la B. ¿Ya? Erección es parasimpático, eyaculación simpático. Todo lo demás que vieron ahí es simpático. Lo único, la erección es parasimpático. ¿Qué dice ahí? ¿Chancho? ¿Qué dice? Ya, pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes es una propiedad de las fibras nerviosas de tipo C? La A, ¿no? Las fibras de tipo C son las más delgadas, las que tienen menos mielina y las que conducen principalmente ¿qué tipo de sensación? Dolor, ¿no? Dolor. Por eso es que pueden ser más inespecíficas, ¿no? Llevan dolor. Son las que tienen el diámetro menor, ¿no? ¿Cuáles son las que llevan motor? Por ejemplo, las que llevan motor, las A alfa, ¿no? Por ejemplo. Las aferencias de los usos son tipo gamma, igual las del órgano de Golgi, y las fibras preganglionares generalmente son ¿de qué tipo? Son de tipo son de tipo C. Son también gamma, ¿no? Del tipo gamma, tipo A, gamma. Pero las que son C son las que llevan el dolor, menor diámetro, menor velocidad de conducción. 3. ¿Cuál es una característica del sistema simpático
pero no del parasimpático. ¿Dónde se origina el parasimpático? ¿Dónde están los núcleos del parasimpático? A ver, Chancay Guadal. ¿Dónde están los cuerpos neuronales del parasimpático? ¿Dónde están los somas de los núcleos parasimpáticos? ¿Dónde están? Sebastián, tú que vas a ser neurólogo, ¿no? ¿Dónde están, Aldo? Isabel. Los cuerpos neuronales de los núcleos parasimpáticos. Bueno. Primero que el sistema vegetativo es básicamente aferente o eferente. O sea, recibe o es principalmente efector. Efector, es principalmente eferente, ya. Pero ¿dónde están los núcleos? ¿De dónde salen los estímulos para hacer midriasis, para salivar, para las lágrimas? ¿De dónde están esos núcleos? En el tronco cerebral, o sea, hay un grupo de neuronas que están en el tronco y el otro está en el sacro, en la parte sacra de la médula espinal. Entonces, los núcleos parasimpáticos, las primeras neuronas, si quieren, parasimpáticas están cráneo-sacro. Los somas de los núcleos simpáticos, ¿dónde están? ¿Dónde? En la columna intermedio lateral de la médula espinal, que su distribución es tóraco-lumbar, desde T1 hasta L3. L3, L4. Ok. Ya. Las fibras que salen de estas neuronas, ya, se van a diferenciar. En uno de ellos son largas y en el otro son cortas. En el parasimpático, ¿las fibras preganglionares son cortas o son largas? Son largas, porque llegan hasta el ganglio, que generalmente está ¿dónde? En el órgano efector. Y las simpáticas son cortas, que llegan ¿dónde? ¿A dónde llegan? ¿A dónde llegan las fibras preganglionares simpáticas? Cuando han hecho anatomía, había unas cositas por acá que disecaban, había un ganglio estrellado, claro, a la cadena ganglionar simpática, paravertebral. Esos son los ganglios simpáticos, el ganglio estrellado, después había uno más abajito que parece un arroz, ¿no? Ya. Un arroz gordo, no sé cómo se llama, tiene un nombre. Ya, entonces esos son los ganglios simpáticos que están en la cadena paravertebral, paravertebral. Por lo tanto, las fibras preganglionares son cortas y las postganglionares en el parasimpático serían cortas y en el simpático serían largas. Ahora, hay un órgano especial que es la médula suprarrenal. ¿Ya? La médula suprarrenal pertenece a ¿cuál sistema? ¿Al simpático o al parasimpático? Al simpático, ya. La médula suprarrenal se comporta como si fuera un ganglio. O sea, va a salirle un grupo de axones directamente hacia la médula suprarrenal, pero ya la médula no va a tener un axón o una fibra postganglionar, sino ahí termina. ¿Ya? La primera sinapsis, la sinapsis que hace el axón con el soma de la neurona, ya sea del ganglio paravertebral o del ganglio en el órgano efector, ¿ya? Es con acetilcolina, ¿ya? Que actúa sobre receptores nicotínicos, tanto para el simpático como para el parasimpático. En el caso del parasimpático, la sinapsis que va a ser con las fibras
ya la fibra postganglionar en el órgano efector va a ser con acetilcolina y el simpático lo va a hacer con epinefrina o norepinefrina. ¿Ok? ¿Sí? ¿Claro? ¿No? Ya. Ok. Entonces, ejemplos, por ejemplo, ejemplos de ganglios parasimpáticos que están cerca de los órganos efectores. ¿Se acuerdan del ganglio ciliar para las lágrimas? El ganglio ciliar. ¿Se acuerdan del ganglio ciliar donde llegaba el tercer par? No puede ser. ¿Se acuerdan? ¿Ah? ¿Se acuerdan? ¿Ah? El ganglio ciliar, el ganglio no me acuerdo el de la salivación, pero que estaban cerca de los órganos efectores. Ya. Entonces vemos la pregunta, ¿cuál de las siguientes es una característica del simpático, pero no del parasimpático? La E, ¿no? O sea, las neuronas preganglionares del simpático se originan en la médula tóraco-lumbar. La E, que han marcado por ahí. A ver, Guadal, Chancay, marquen su alternativa, la próxima para poder verla. Ya, la 4. La 4. ¿Alguien tiene a ver qué dice Chancay, Guadal, la 4? Chancay. Chancay no sabe. Ya. La respuesta es la A, ¿no? Te dice, ¿cuál de las siguientes estructuras en el lado izquierdo va a causar ceguera total del ojo izquierdo? O sea, solo del ojo izquierdo tiene que ser el nervio, ¿no? Una cuestión transversal del todo el nervio antes del quiasma, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuál es el trayecto del nervio? Tienes el temporal, ¿no? Que es la parte interna del nervio. Tienes el nasal, que va a ser la parte externa del nervio. La rama temporal se va a cruzar en el quiasma con la del otro. Y digamos, vamos a tomar el lado izquierdo. En el lado izquierdo van a ir la rama nasal del izquierdo con la rama temporal del derecho. Bueno, pasando el quiasma, van a formar la cintilla óptica. Esa cintilla óptica, ¿dónde llega? Al cuerpo geniculado, y de ahí forma el tracto genículo calcarino, ¿no? O sea, se va a la corteza occipital visual primaria. ¿Ok? Ya. La pregunta 5, a ver, Chancay, Guadal, ustedes chicos, la 5 está fácil. La propanolol, ¿no? Para que se acuerden pues lo de los receptores, ¿no? Albuterol, epinefrina, isoproterenol y norepinefrina, todos son agonistas adrenérgicos, ¿no? Van a actuar de manera diferente, más sobre beta o sobre alfa, pero el que es obviamente un antagonista es la E, como dice Chancay, propanolol. La pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes partes del cuerpo tiene la mayor representación cerebral en el área motora primaria? La ¿D de dedo o dedos? A ver, vamos a ver. No, la C. Ya. Respuesta, la C, ¿no? Es la que tiene mayor representación. Entonces vamos a recordar también un poco cómo es la distribución vascular del cerebro. ¿Se acuerdan? A ver. Allá. Vamos a suponer que esta de acá es la cisura media y este es un hemisferio. ¿Ya? Entonces, hacia este lado, a ver cómo hacemos esto, está un poco complicado. Ya. La parte más anterior del cerebro, o sea, el lóbulo frontal,
está irrigado por la cerebral anterior. ¿Ok? Entonces, cuando uno tiene una lesión de la cerebral anterior, ¿qué es lo que va a tener clínicamente? ¿De qué se encarga el lóbulo frontal? ¿De qué se encarga el lóbulo frontal? La cognición, ¿qué más? El afecto, el control de los impulsos, ¿no? ¿Y qué otra cosa puede tomar ya a nivel motor una lesión de la cerebral anterior? Porque la cerebral anterior irriga la parte que corresponde al miembro inferior de la corteza motora primaria, o sea, del homúnculo, la cerebral anterior llega a irrigar una parte que corresponde a lo que es el miembro inferior. Entonces, principalmente en un infarto de cerebral anterior o cualquier daño de cerebral anterior, vas a tener un síndrome de frontalización, desinhibición, alteración afectiva, aplanado, incontinencia de esfínteres, alteración de memoria, de atención, ¿no? Pero además puedes tener una paresia crural. La cerebral media es la que irriga la mayor parte del homúnculo. La cerebral media es la que irriga la mayor parte del homúnculo. Entonces, por lo tanto, vas a tener una hemiparesia más franca que puede respetar algo el miembro inferior porque todavía recibe algo de la cerebral anterior, y dependiendo si estás en el lado dominante, vas a tener afasia, ¿no? Que puede ser afasia de Broca o afasia de Wernicke. La de Broca, que es una afasia de expresión, y la de Wernicke es una afasia de comprensión. ¿Que dónde está el área de Broca? En la corteza frontoparietal o frontal, y la de Wernicke en la corteza temporal. Luego la cerebral posterior ya pertenece al sistema de la arteria vertebral, donde vas a poder tener alteraciones visuales, puedes tener también alteraciones del tronco cerebral y del cerebelo, ¿no? Ya. La 7. A ver, Chancay, Guaral. Respuesta para la 7. ¿Cuál? Guadal. Bueno, entonces dice que cortar qué estructura del lado derecho causa ceguera en el campo temporal del ojo izquierdo, o sea, tiene que coger la que cruza en el quiasma más nasal del ojo derecho, o sea, la que se va directamente de aquí, ¿no? Y eso lo hace en el tracto óptico, ¿no? Cuando solamente están la temporal del lado izquierdo y la nasal del lado derecho. Y el único punto donde están las dos juntas es en el tracto óptico, porque después del cuerpo geniculado, las fibras se dividen, ¿ya? Entonces, por ahí, si alguien ya muy maleado le hace la pregunta y le habla de hemianopsia, por ejemplo, cuando solamente ves la mitad hacia abajo o la mitad hacia arriba, pasa que en la corteza occipital, lo de abajo está representado por sinapsis en la parte superior, y lo de arriba está representado por sinapsis en la parte de abajo, ¿no? Pero eso es muy maleado. Cuadrantopsias, ¿no? Cuadrantopsias con hemianopsis. ¿Ya? Entonces la respuesta es la C, el tracto óptico. Ya. La 8. A 8. A doctores. 8. Guaral, Chancay.
¿Ya? Respuesta. ¿Se acuerdan de bioquímica? Cuando veían segundos mensajeros, AMP, adenilato ciclasa, trifosfato de inositol, diacilglicerol, MP. ¿Cuál dice? ¿Chancuaral la C? Me acuerdo del ATP. Ya, la respuesta es la D. Acuérdense, epinefrina y norepinefrina, o sea, los agonistas adrenérgicos, actúan aumentando la actividad del adenilato ciclasa y por lo tanto aumentan el AMP cíclico, ¿no? Aumentan el AMP cíclico, ¿no? La atropina, como actúa, es un antagonista de receptores. La clonidina de los alfa, el curar es un bloqueador neuromuscular, fentolamina, que es un bloqueador alfa, ¿no? Que tienen otros mecanismos de acción. Pero los que actúan por el mecanismo del adenilato ciclasa aumentando el AMP son los beta agonistas, ¿no? Beta 1 y beta 2. La 9, Chancay, Guadal, la 9. A ver, acá dicen la C. La D dice por acá. El neurólogo. No es nada. Neurólogo, ¿no? Otra vez a Chancay, la A, Guadal, la D. A ver, ¿quién ha dicho la C? ¿Cuál es el primer par? El olfatorio. Entonces, por lo tanto, la C no puede ser. ¿Cuál es el tercer par? El motor ocular común. ¿No? El segundo par, el óptico. El cuarto, el patético. El 5, el sexto, motor ocular externo. El séptimo, el octavo, el noveno, el glosofaringeo. El décimo, el 11, el espinal, el 12, el bolus, ¿no? Ya, entonces la C pues no puede ser, pues no van a través del tercer par, ¿no? El tercer par es el motor ocular común. ¿Qué fibras van a través del tercer par también? Vegetativas, las parasimpáticas, ¿no? Las que son para las lágrimas y el reflejo pupilar, ¿ok? ¿Qué más? Además de ser el motor ocular común, el tercer par, ¿qué otra cosa hace? Es, ¿qué? ¿Qué es? Elevador del párpado, ¿no? Elevador del párpado, ya. Entonces la respuesta es la A. Las células receptoras de la mucosa olfatoria son neuronas modificadas, ¿ok? La respuesta es la A. La B dice, no se pueden regenerar, son un grupo de neuronas que han conservado su característica de renovarse. O sea, tienen ciertas características de stem cells. Pueden renovarse, o sea, esta es falsa. No van por el tercer par. Uy, acá la D también puede ser, disculpen. Sí, sí, sí. La A y la D, la A y la D. Hay una causa de anosmia, puede ser una fractura de la placa cribiforme que está en qué hueso? En el etmoides, ¿no? Entonces eso puede cortar la cintilla olfatoria y eso puede dar anosmia. Que hay un síndrome genético que puede dar anosmia, ¿cuál es el? Kallmann, ¿qué tiene? ¿Ah? Hay hipogonadismo, anosmia y retardo mental. ¿Qué alteración hay? Una alteración en la migración de qué? ¿Cómo? De la
de la polimerización de los microtúbulos para formar el citoesqueleto de las neuronas, de las células. Ya. Ya, 10. La 10, Guaral, Chancay. La 10. ¿Se acuerdan lo que hablamos de fármaco la vez pasada? ¿Cómo respondía el cuerpo a epinefrina, a norepinefrina? ¿Cuál era más sensible? A ver, por acá dicen la C por allá. ¿Cuáles se activan más rápido? ¿Los beta o los alfa? Los beta, ¿no? O sea, a dosis bajas se activan primero los beta. Sube la dosis, sube la concentración, se activan los alfa. Entonces, inicialmente se van a activar los beta. Ahora, ¿qué tipo de receptores beta están en el músculo liso de las arterias, arteriolas o capilares? Los beta 2. Entonces la respuesta es la C. Respuesta a la C. Receptores adrenérgicos beta 2, ¿no? Los receptores adrenérgicos alfa, cuando se estimulan, ¿qué producen? Vasoconstricción. Los beta 1 básicamente en el corazón, que lo que hacen es aumentar la estimulación, va a aumentar el inotropismo, ¿no? Ya. Bueno, ya saben ya de los colinérgicos. La 11. A ver, Chancay, Huaral. La E dicen por acá, por allá. La D. D, E, Guadal dice la E, Chancay. Ya, respuesta, o sea, acá lo que te está pidiendo, cuando tú quieres, por ejemplo, así mismo, Karate Kid, chapar tu mosquita con tu palito chino, ¿qué cosa te tiene que funcionar bien? El cerebelo. El cerebelo, porque es un movimiento de precisión. O sea, lo que está diciendo de aquí es coordinar el rango de movimiento, la frecuencia, la fuerza, el tono y la dirección. Todo eso se hace en la corteza del cerebelo, en la zona más moderna, si se quiere decir, ¿no? En la zona más reciente, en la corteza del cerebelo, ¿no? En el arquicerebelo, ¿ya? Ahora, ¿de qué se encargan los ganglios basales? De unos que se pueden encargar del tono muscular, del equilibrio, de la postura, ¿qué más? Del inicio del movimiento, tienen que ver un poco junto con el cerebelo también con planear el movimiento, o sea, ejecutar el movimiento, ¿no? ¿Cuáles son los ganglios basales? El caudado que es el más externo, que está acá, digamos acá, por dentro del caudado está el putamen, por dentro del putamen está el globus pálido. ¿Cuál es la otra estructura que pertenece a los ganglios basales? Que es importante, ¿pero qué parte del tálamo? El núcleo subtalámico, y el que está más abajito, que es la sustancia negra. Hay uno que es la sustancia roja o el cuerpo rojo, que está más abajo, ya cerca de la médula. Algunos consideran al núcleo accumbens, que es parte o está relacionado con la amígdala, ¿ya? Entonces de ahí que vamos a ver alteraciones en la sustancia negra. ¿Qué síndrome nos dan?
Parkinson. En el núcleo subtalámico, ¿qué nos da? Ganglios basales. Sensitivos los núcleos laterales del tálamo. Nos da hemivalismo. Los del pálido nos da alteraciones en el equilibrio y en la marcha. El caudado, corea, ¿no? Corea. Y también el caudado, en el putamen pueden haber distonías, disquinesias, ¿no? Los síndromes extrapiramidales, acuérdense, hemivalismo, corea o corea y atetosis, ¿no? Distonía, disquinesia, parkinsonismo. Ya. Bueno, la corteza motora primaria tiene que ver con el homúnculo motor. La premotora y la suplementaria tiene que ver básicamente con coordinación de movimiento también. Y la corteza prefrontal tiene que ver con lo cognitivo, con lo afectivo, ¿no? Ya. La 12, a ver, Shankar Igualal. A ver, Chancay, Guadal, B y Chancay. Chancay. B. Ya. Sí, la respuesta es la B, ¿no? Al no tener onda P ya no es sinusal, o por lo menos al tener ningún tipo de onda que pueda parecerse una P ya no es auricular. Pero si tiene un QRS, eso te dice que sí hay una por el nodo AB, ¿no? Sobre todo si es un QRS regular. Significa que está saliendo del mismo nodo. Si fuera un QRS irregular, polimorfo, eso nos estaría hablando de haz de His o ventricular, ¿no? O sea, de Purkinje o del ventrículo, ¿no? O sea, hablando de una fibrilación ventricular o de una taquicardia ventricular. Pero si son QRS regulares, monomorfos, estamos hablando del nodo AB. Ya. La 13, a ver, Guadal, Chancay. A ver, Guadal, Chancay. ¿Cuál? Ya. Ah, Chancay falta, ¿no? Chancay. La C. ¿No? Entonces, si la fracción de eyección se incrementa, entonces significa que va a haber una... O sea, ¿cómo aumenta la fracción de eyección? Porque hay una mayor contracción. Por lo tanto, va a haber menos volumen al final de la sístole, ¿no? Está fácil. La C. 14, a ver, Chancay, Guaral. Chancay igual dice la D, Chancay dice la C. El sistema vasoreceptor, ¿qué hace? ¿De qué se encarga? ¿Qué hace? O sea, ¿te produce vasoconstricción o te produce vasodilatación? O sea, ¿quién gobierna? ¿Qué parte del sistema autonómico gobierna los vasoreceptores? El parasimpático. Entonces, si es el parasimpático, ¿qué va? Si tú dejas libre el sistema vasoreceptor, ¿eso va a producir? Vasodilatación. Entonces la respuesta sería la
C, una respuesta exagerada del sistema vasoreceptor. Como le has hecho una simpatectomía, ya no tienes algo que se le oponga. Entonces tú haces un cambio de posición brusco y tu sistema simpático no responde para cerrar tus arteriolas, tus arterias y por lo tanto subir la presión. Entonces hay una frecuencia de disparo desinhibida de tu vasoreceptor y por lo tanto va a haber vasodilatación, ¿no? Es la C. Chancay, bien. Ya, la inspiración desdobla el segundo ruido debido a qué? Chancay, Guadal. La inspiración, ¿eh? ¿Qué sucede cuando uno inspira con la presión dentro del tórax? ¿Se aumenta la presión o aumenta la presión negativa? Ya, al aumentar la presión negativa, ¿qué pasa con la cava? Aumenta el retorno venoso, o sea, te vas a jalar más sangre hacia el ventrículo derecho. ¿Y eso qué va a hacer con la válvula pulmonar? La va a retrasar, entonces la clave es la Chancay, la clave es la clave es la A. La válvula aórtica se va a cerrar primero que la pulmonar, pero justamente en la inspiración la pulmonar se atrasa porque aumenta el retorno venoso debido a que aumenta la presión negativa. Ese es el mecanismo por el cual, por ejemplo, se da la ingurgitación yugular empeora cuando inspiras. Y ese es el mecanismo por el cual se da también el Kussmaul. ¿En qué consiste Kussmaul? En que no hay un colapso de la yugular cuando inspiras, ¿no? Porque normalmente cuando uno inspira la yugular debería colapsar, pero en la ingurgitación cuando uno inspira también la yugular debería colapsar un poco, pero si hay mucha sobrecarga no va a colapsar. Lo mismo que en el Kussmaul cuando tienes ¿el Kussmaul de qué condición es? Se puede ver en el taponamiento, pero es más característico de la pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva, o sea, como el pericardio se fibrosa, ya no va, o sea, por más que aumente o que disminuyas la presión, o sea, que aumente la presión negativa, va a ser más difícil que tú puedas extender o estirar el corazón. Entonces, por eso es que en inspiración el volumen o la presión en la yugular no va a bajar. Ya. La 16. ¿Qué receptor se encarga de contraer el músculo liso arteriolar? Chancay dice A. Guaral. La respuesta es la A, ya lo vimos hace un rato. Los alfa hacen vasoconstricción, los beta vasodilatación. Fácil. 17. ¿Qué células liberan histamina? Los mastocitos que vienen ¿de dónde vienen los mastocitos? O sea, vienen de otra célula, o sea, los mastocitos se transforman en mastocitos, o sea, no fueron mastocitos siempre. Vinieron de otra célula inflamatoria, del basófilo.
el basófilo se transforma, o sea, el basófilo es el que está en el torrente sanguíneo. Cuando hay inflamación, cuando hay una reacción anafiláctica, una reacción inflamatoria de tipo 1, el basófilo sale del vaso y en el tejido se transforma en mastocito. Ya. Entonces la respuesta del 17 es... De la 17 es la... Guaral dice la C... Acá. La B. La B, vasodilatación de las arteriolas principalmente. Además, ¿qué otra cosa produce? Aumenta la permeabilidad capilar, ¿no? Aumenta la permeabilidad capilar, es un mediador inflamatorio, atrae citoquinas, interleuquinas, TNF y todo lo demás, ¿no? Y es el que participa en las reacciones inflamatorias de tipo 1, ¿no? O las reacciones anafilácticas, ¿ok? ¿Cuáles son las de tipo 2, la de tipo 3 y la de tipo 4? ¿Cuál es la de tipo 2? La de... Esa es la de tipo 2, la de complejos inmunes en los tejidos. Ya. La de tipo 3 es la de complejos circulantes, o que también se llama enfermedad del suero. Y la de tipo 4 es la hipersensibilidad retardada, que se está mediada por linfocitos T. ¿Ok? Ya, nos hemos acordado. Muy bien. Entonces, las de tipo 1 son las que están mediadas pues, por reacciones rápidas, alérgicas, como el caso del basófilo, del mastocito. Las de 2 y 3, las que están mediadas por anticuerpos. Y las de tipo 4, las de tipo celular. Ya. Entonces la respuesta era la B. 18. 18. Chancay, Guadal. Chancay dice la B. La D, ahora dice la D. Guaral, la B. La respuesta es la A. Cuando tú tienes una hemorragia y tienes hipovolemia, vas a secretar aldosterona, que lo que va a hacer es reabsorber sodio y por lo tanto va a reabsorber agua. ¿Ok? Entonces, angiotensina 1 y angiotensina 2 es lo que está previamente, ¿no? Lo primero que vas a hacer es producir renina. La renina va a estimular, ¿no? Se va a convertir por la enzima convertidora de angiotensina en 1, 2, y eso luego va a ir a aldosterona. El péptido atrial natriurético, ¿se acuerdan? Que es al revés. Más bien es cuando tienes sobrecarga de volumen, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es más importante, el atrial natriurético o el natriurético cerebral? El natriurético cerebral es el más importante, ¿no? Que se libera cuando tienes más bien sobrecarga de volumen y lo que tú haces es excretar sodio para disminuir la volemia. Ya. Entonces la respuesta es la A. La 19. Guadal, Chancay. La a ver, Guadal, la A, Chancay, la C, la E, dicen por ahí. A ver, ¿por qué no es la A? La sístole auricular se da al final,
cuando ya la válvula estaba abierta, porque primero empieza a caer volumen por diferencia de la sangre por diferencia de presión y de volumen. Entonces, al final puede haber una contracción auricular. O sea, ahí ya la válvula estaba abierta, ¿no? En la contracción ventricular isovolumétrica, como es isovolumétrica, la válvula está cerrada, no hay cambio de volumen. En una eyección ventricular rápida, pero eso es la aórtica, y ya la válvula está cerrada, obviamente. Una eyección ventricular reducida igualito, no tiene que ver, ¿no? Tendrán insuficiencia cardíaca, pero igual la válvula mitral sigue cerrada. Entonces, ¿en qué momento es? En la relajación ventricular isovolumétrica, o sea, hacia el final de la relajación ventricular isovolumétrica, como empieza a dilatarse el ventrículo, va aumentando la presión negativa dentro del ventrículo hasta que llega un momento en que se abre la válvula mitral. Muy bien. 20. A ver, Guaral, Chancay. Guadal, Chancay. Al Chancay dice la C. Por acá. La C, por allá. Guadal. 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 C o D. Ya, C o D. Bueno. Ya. A ver, la alternativa, el núcleo basal de Meynert, ¿qué neurotransmisor contiene? Acetilcolina. El caudado tiene varios. GABA, dopamina, acetilcolina, no es exclusivamente un núcleo que deposite un neurotransmisor en particular. El loco ciruela tiene el locus coeruleus, ¿no? Ya, noradrenalina. El locus coeruleus es el principal núcleo noradrenérgico del cerebro. El núcleo del RAFE, ¿qué núcleo es? De serotonina. Es el principal núcleo de serotonina. Y el área tegmental ventral es de dopamina. GABA y acetilcolina en general, excepto en el núcleo de Meynert, donde hay más acetilcolina, generalmente están distribuidos por todo el cerebro, no es que tengan núcleos grandes como el caso de los otros neurotransmisores, ¿no? Ya. La 21, Chancay, Guadal, 21, el adormecimiento de la punta de la lengua se debe a una lesión de... A ver, ¿se acuerdan? El adormecimiento de la punta de la lengua se debe a una lesión de ¿dónde? ¿Se quemaron la lengua? La rompemos. Ya, Guadal, Chancay, 21. El adormecimiento de la punta de la lengua se debe a una lesión de... A ver, dicen la C. Por acá. ¿Ah? ¿Cuántas inervaciones tiene la lengua? ¿Cuántos nervios llegan a la lengua? ¿Como 12? ¿Cómo como 12? No, tampoco como 12. ¿Cuáles? A ver, ¿qué nervios llegan a la lengua? A ver, el neurólogo ya. Estás especializado en electromiografía de la lengua.
La lengua. A ver, Isabel, la lengua. ¿Quiénes inervan la lengua? A ver, un ratito. A ver, ¿quién es, Isabel? El glosofaringio. ¿Qué inervación le da a la lengua? La sensitiva, ¿segura? ¿No, ¿segura? No, o sea, por ahí está, tibio, tibio. La sensorial, la del gusto. ¿Y cómo llega el glosofaringio a la lengua? ¿A través de qué nervio? De la cuerda del tímpano, que es prestadita del facial, ¿no? Es una rama prestadita del facial, que va a los 2/3 anteriores de la lengua, pero que en verdad está llevando fibras del glosofaringio. ¿Cuál es el otro nervio que inerva a la lengua? ¿Seguros el facial? ¿Dónde? O sea, llega la cuerda del tímpano, llega la cuerda del tímpano, que es una ramita prestada del facial, pero no llega nada del facial. El facial es predominantemente motor o sensitivo. ¿Tiene fibras sensitivas? No, es exclusivo motor. Puede llevar fibras autonómicas, puede llevar prestadito del glosofaringio, pero son del núcleo facial o de qué, son del glosofaringio. Acuérdense, el núcleo de Edinger-Westphal, que le da unas fibras al facial. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo se hace extrañar el doctor Puga? El doctor Puga. Ya, bueno, a ver, ¿se acuerdan o estoy hablando chino? Ya. Entonces, ¿cuál es el otro nervio? O sea, ya hablamos, el glosofaringio que lleva lo sensorial, ya. El hipogloso que es motor, entonces motor, la movilidad de la lengua. ¿Y cuál le da sensibilidad a la lengua? El trigémino, pues a través de qué rama? La lingual. Entonces la respuesta es... No, ahí Chancay ha puesto sensitivo, el séptimo no. O sea, el séptimo es exclusivo motor, pero le da una, como te dije, a través de la cuerda del tímpano le presta fibras al glosofaringio, pero en verdad es el glosofaringio, no es el facial. Ya el hipogloso que es el motor y el trigémino que le da la sensibilidad. Entonces la respuesta es la C. Muy bien. A ver, vamos a repasar pares craneales, ¿sabes? Porque estamos mal. A ver, olfatorio es exclusivo sensorial. El óptico es exclusivo sensorial. El tercero es motor, pero que lleva fibras del parasimpático. Ya. El cuarto es motor. El quinto es motor y sensitivo. El sexto es motor. El séptimo es motor. El octavo es sensorial. El noveno, motor. El décimo tiene mixto. Pues lleva más autonómico y motor. Autonómico y motor, pero también es sensorial. ¿A qué le da inervación sensorial el 10? A la faringe y hasta, ¿no? ¿Ya? El 11 es motor, ¿no? Para el trapecio, para la parte de los hombros. Y el 12 que es motor. Ya. No se olviden, ¿ah? El hipogloso, pues. Ya, la 22. 22, a ver, Guadal, Chancay, la 22. A ver, Guadal, Chancay.
Guadal, Chancay, la D, Guadal, la D. Ya, ustedes la D. Ya. ¿Qué hace la somatostatina con la hormona de crecimiento? La inhibe. La GHRH, que sería la liberadora, la estimula, ¿no? La dopamina, ¿a qué hormona regula en la hipófisis? A la prolactina, ¿no? O sea, la dopamina inhibe, y si tú bloqueas la dopamina, más bien estimulas, ¿no? Vas a producir hiperprolactinemia. Ya. LH, bueno, ya saben que es la estimulante de la ovulación, la beta-HCG que se produce en el cuerpo lúteo, prolactina que tiene que ver con la síntesis de leche, la FSH, la maduración del óvulo, TSH que es la tirotropina, o sea, el factor de trofismo para la tiroides, y la ACTH que es la liberadora de cortisol. 23, a ver, Guadal, Chancay. ¿Ah? A ver, por acá dicen D, por allá. Por acá, a ver. A ver. La 23. ¿De qué sustancia puedes irte hacia atrás y volver a glucosa? ¿Ah? A ver, por allá dicen la C. A ver, allá dicen... No, pues Chancay. ¿A o D? ¿Cuál? Bueno, ya, ninguna de las dos, Chancay. La C. Los aminoácidos. Las grasas ya no vuelven a glucosa. Lo único que puedes hacer es usarlas para producir energía y puedes producir cuerpos cetónicos que se pueden usar en el músculo o en otros tejidos que van a ir a un metabolismo anaeróbico, ¿no? Y pueden servir como fuentes de energía, pero no le sirven al cerebro. ¿Ya? En cambio, los aminoácidos sí pueden ser usados como fuente para volver a producir glucosa. ¿Ya? Los ácidos grasos, los ésteres, estos no pueden hacer el camino hacia atrás. Solamente los aminoácidos. ¿Ya? Muy bien. Los cuerpos cetónicos, acetoacetato, cetonas, beta-hidroxibutirato, son alternativas a la glucosa en otros tejidos que no son el cerebro, ¿ya? Y que rápidamente van a producir acidosis láctica, ¿ya? Van a producir rápidamente acidosis láctica para acumulación de lactato, obviamente. No hacen, solamente hacen la vía de glucólisis anaeróbica. ¿Ok? Ya. La 24, está fácil. A ver, Chancay, Guadal, fácil. 10 segundos. ¿Cuál es el principal excitatorio? Glutamato. Ya, la C, ¿no? GABA, eso está fácil. La 25. ¿Cómo se aumenta la velocidad de conducción de un nervio periférico? ¿Ah? A ver, dicen B por ahí. ¿B? D. Guadal la D y Chancay la A. Ya. Respuesta es la D. Hay que mielinizar el nervio.
¿Por qué? A ver, claro, lo que pasa es que, a ver, imagínense una línea, que esto es el nervio, ¿no? Entonces, están los canales, a ver, están los canales de, a ver, silencio un ratito, los canales de sodio, de calcio. Entonces, tú produces un campo eléctrico acá, y el campo eléctrico empieza a avanzar, y lo que va a hacer es estimular al que sigue, y de ahí al que sigue, y de ahí al que sigue, y va a avanzar con esta velocidad. Mientras que si tú le pones mielina a todo este segmento, este campo eléctrico va a avanzar porque es un campo eléctrico, es una onda, y como todo esto está aislado, en el nodo de Rambier, que está acá, que es una zona libre, va a volver a activar el de acá, y este va a ser otro campo eléctrico que va a avanzar hasta el siguiente nodo, ¿no? A diferencia de uno que no está mielinizado como una fibra C, que lo que hace es avanza un poquito, pero va otra vez a activar al siguiente canal, y al siguiente canal, y al siguiente canal. O sea, no va a hacerlo de frente saltándose espacios. ¿Se entiende? Claro, pero lo que mejora es la mielinización. Obviamente no te dice, pues, le vas a poner una butapercha de mielina al axón, ¿no? O sea, una mielinización fisiológica, pues, ¿no? Pero no, lo que hace disminuir el potencial de membrana, lo que podría ser, o sea, aumentar, o sea, disminuir el umbral, lo único que va a hacer, no, lo único que va a hacer es que va a hacer que reaccione, o sea, dispares un potencial de acción más rápido, pero la velocidad no depende de eso. La velocidad va a depender de la mielinización, de qué tantos espacios te saltes. ¿Ya? Entonces, a ver, repasando un poquito ahí de histoficio, ¿qué célula produce la mielina en el sistema nervioso periférico? Es la célula de Schwann. ¿Y quién produce la mielina en el sistema nervioso central? El oligodendrocito. El oligodendrocito. ¿No? La célula de Schwann en el sistema periférico y el oligodendrocito en el sistema nervioso central. ¿No? Ya. ¿Es la máquina? ¿Qué máquina? Bueno. La 26. 26. A ver, Chancay, Huaral. B y Huaral. B. Ya, respuesta es la B, ¿no? Enfermedad de Parkinson. La degeneración de las células dopaminérgicas de la sustancia negra produce enfermedad de Parkinson, ¿no? La esquizofrenia está más bien relacionada a una hiperactividad dopaminérgica, o sea, un aumento de la dopamina, un aumento de la actividad de dopamina. La miastenia gravis está relacionada con anticuerpos contra los receptores de acetilcolina en la placa mioneural. El envenenamiento corporale lo que hace es bloquear los receptores, por ejemplo, un bloqueo de la placa neuromuscular, y la esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa que produce desmielinización del sistema nervioso periférico o central, del sistema nervioso central, ¿no? Principalmente. A ver, la 27. Ya está fácil, ¿ah? Ya les dije ya. A ver, Guaral, Chancay, dice la D, Chancay, Guaral. Guaral dice la Chancay D, Guaral D. Ya, respuesta la D, pues no, ya les dije, ¿no? La cuerda del tímpano que lleva las cosas del glosofaringeo hacia la lengua. Ya. 28.
A ver, por acá dicen la D, ¿qué dice Chancay, Guadal? ¿Qué tipo de receptores de acetilcolina están en la placa mioneural? ¿Nicotínicos o muscarínicos? Bueno, nicotínicos, ¿no? Entonces, esa es la explicación por la cual cuando ustedes ponen atropina, las fasciculaciones no mejoran, porque la atropina es principalmente un antagonista colinérgico muscarínico. Entonces, por eso es que van a mejorar los síntomas colinérgicos muscarínicos, pero no va a mejorar mucho lo colinérgico nicotínico. ¿Ok? No va a mejorar mucho lo colinérgico nicotínico. Entonces no van a mejorar, por ejemplo, las fasciculaciones o si alguien hace distonías o alguien se bloquea, ¿no? Cuando vimos bloqueadores neuromusculares, estaban los polarizantes como la succinilcolina, que lo que hacían eran estimulaban hasta bloquear, ¿no? A veces puede llegar un carbamato o un IOF a hacer parálisis muscular por este mismo mecanismo. Ya. Entonces la respuesta sería la D es la D. Colinérgicos muscarínicos. 29. 29. A ver, Guaral, Chancay, la 29. Acá, respuesta la... A ver, chicos. C. Por acá. D. E. A ver, Chancay, la D. Guadal, la... Ah, la E. La respuesta, a ver, vamos a verla. La altura te produce hiperventilación. Verdadero. ¿Cuál es? A ver, quiero que se recuerdan ese es el fundamento por el cual le das acetazolamida a alguien que va a ir a la altura, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? El nombre, el Solochepil, ¿no? Que es acetazolamida, creo. ¿No? ¿Cuál es entonces el Dramamine? Dramamine, ya. Es acetazolamida. ¿Qué produce la acetazolamida? Inhibe la anhidrasa carbónica y ¿eso qué te produce? Un tipo de acidosis tubular renal y eso te da acidosis metabólica. Si te da acidosis metabólica leve, generalmente, ¿qué cosa haces tú para compensar? Hiperventilas. Entonces, desde el nivel del mar, si tú lo tomas un día antes, ya vas a ir adaptado porque ya vas a ir hiperventilando, ¿no? Ya. Entonces, ¿produce hiperventilación? Sí. ¿Produce hipoxemia? Sí. ¿Vasoconstricción pulmonar? También, ¿no? A ver, desvía a la izquierda la curva de disociación de la hemoglobina, o sea, se satura más rápido a menor PO2. No, falso. ¿No? O sea, no se la D. Treinta. Guadal, Chancay.
Guadal dice C, Chancay D. La respuesta es la D. D. La alcalosis metabólica que va a producir. ¿Mm? Ya, perfecto. Entonces no. Alto potasio en la dieta. Ya. Hiperaldosteronismo. A ver. Voy a ver la pregunta. La excreción de potasio en el túbulo distal se incrementa por todo lo siguiente, excepto. Cuando le das tiacidas, ¿se incrementa? Sí, porque va a haber caliuresis. Ya. Cuando le das espironolactona, no, porque es un ahorrador de potasio. En un hiperaldosteronismo, sí, porque vas a reabsorber sodio y lo vas a cambiar por potasio. Si tienes alto potasio en la dieta, también vas a excretar potasio. Si tienes alcalosis metabólica, también vas a excretar potasio porque tienes alto potasio circulando. O sea, en el extracelular el potasio va a estar alto, por eso vas a tener una excreción. La 31. ¿Cuál es el que tiene, cuál de los siguientes iones tiene mayor concentración en el intra que en el extracelular? Fácil. Guadal, Chancay. Fácil, ¿ah? ¿Cuál es el que tiene más concentración intra que extra? El Guadal, Chancay. El potasio, ¿no? A ver, doctores, vamos. Potasio. ¿Cuál de los siguientes tiene mayor concentración en el excepto? En el extracelular respecto al intra, excepto el potasio que es más intracelular. Ya. 32. A ver, Guadal, Chancay, 32. Cuando las células parietales del estómago son estimuladas, secretan. Acuérdense que el estómago tiene dos células, la mucosa va a tener las productoras de moco, las principales y las parietales. Ya. Acuérdense qué hace cada una de ellas. Por acá dicen la A, Guadal, ya A, Chancay. Chancay dice B, respuesta es la A. ¿Las células principales que secretan? No. ¿Las principales que secretan? No. Las principales pepsinógeno. Pepsinógeno. Las parietales secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. ¿Cuáles son los estímulos para la secreción de ácido de hidrógeno en la célula parietal? La gastrina, ¿qué más? La, ya, que hace su efecto a través de qué sustancia de acetilcolina histamina, y la histamina que actúa en los receptores H2 y la acetilcolina en, bueno, los colinérgicos y la gastrina en gastrina, ¿no? La gastrina, el efecto de la gastrina, o sea, todos van a ir hacia la actividad de la bomba de sodio, ¿no? De sodio-hidrógeno, ¿no? La bomba de protones, ¿no? Entonces tienes, si tú, el omeprazol que va a ir directamente a inhibir la bomba de sodio, a la bomba de protones, el otro antiácido que serían los anti-H2, ranitidina, cimetidina, famotidina, y otro que es menos potente que serían los anticolinérgicos, ¿no? ¿Qué sustancias endógenas inhiben la secreción de ácido? Por ejemplo, cuando la comida llega al duodeno y eso se
se percibe, digamos, ¿qué hace el páncreas? ¿Qué libera? Para bajar la acidez del estómago, la somatostatina. La somatostatina baja la secreción ácida. ¿Y qué otra cosa? Y por eso es que los antiinflamatorios no esteroideos aumentan la secreción de ácido y pueden producir úlcera. Las prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas inhiben la secreción de ácido y si tú das un AINE que te inhibe la producción de prostaglandinas, vas a aumentar el ácido y más riesgo de enfermedad úlcero-péptica, ¿no? Y lo otro también es cuando ya el pH del estómago baja a menos de 3. La pregunta 33, Guaral y Chancay. Guaral, Chancay. Zollinger-Ellison es un tumor productor ¿de qué? De gastrina, que produce mayor riesgo de enfermedad úlcero-péptica, ¿no? Y que por lo tanto al producir gastrina, la gastrina va a aumentar el número de células parietales, va a aumentar la secreción de ácido, va a dar enfermedad úlcero-péptica. ¿Y cuál es la principal localización del gastrinoma por Zollinger-Ellison? El páncreas, ¿no? Pero no tiene nada que ver con las células, con los islotes de Langerhans, o sea, con las células beta, o sea, no produce más insulina, ¿ya? 34, también está fácil. A ver, Guaral, Chancay. Pero creo que ya se desconectaron, ¿no? B, Guaral. Bueno, la B, pues, ¿no? O sea, en TTP para heparina, TP para warfarina, factor 10 activado para las heparinas de bajo peso molecular. Si algo se podría medir, podría ser eso. El tiempo de sangría lo usamos para medir, para ver función de qué? ¿Para qué sirve el tiempo de sangría? Para ver función plaquetaria. Para ver función plaquetaria, ¿no? Bueno, y el fibrinógeno lo usamos para ver coagulopatías por consumo, como un CID. Perfecto. La 35 ya fácil. La A, ¿no? Ya el basófilos, ¿no? Los otros no tienen nada que ver. Ya, 36. A ver, Guadal, Chancay, 36. Ya, a ver, Chancay dice directo, ya. Acá es la reacción entre los glóbulos rojos del paciente y un suero que contiene antiinmunoglobulinas corresponde a un CUMS directo. O sea, a ver, hay directo e indirecto. El directo es cuando vamos a encontrar las inmunoglobulinas unidas en el glóbulo rojo del paciente. ¿Y cómo hacemos eso? Sacamos glóbulos rojos, no muestre sangre obviamente, los glóbulos rojos los ponemos en un agar, en un medio de cultivo, ¿no? ¿Ok? Entonces lo que hacemos es le ponemos un suero anti-inmunoglobulinas. Como se supone que ahí no estamos poniendo suero del paciente, solo glóbulos rojos, no debería haber inmunoglobulinas ahí. Pero si esos glóbulos rojos
están sensibilizados y hay inmunoglobulinas pegadas, cuando yo le ponga el suero anti-inmunoglobulina va a aglutinar, ¿no? Yo tengo uno por acá, un glóbulo rojo acá, con su inmunoglobulina aquí, yo tengo otro aquí con su inmunoglobulina aquí, le pongo un anti-inmunoglobulina por acá, y lo agarro acá y aglutino, ¿no? Entonces voy a encontrar si el paciente tiene inmunoglobulinas en la superficie del glóbulo rojo. Muy bien. Y el CUMS indirecto consiste en ver si el paciente tiene inmunoglobulinas circulantes. Entonces, ¿qué hago? Agarro la sangre de un carnero o de cualquier otra persona, lavo los glóbulos rojos, o sea, me aseguro de que no quede nada en la superficie de los glóbulos rojos, ¿no? Pongo el suero del paciente sobre esos glóbulos rojos y luego le pongo un suero anti-inmunoglobulina. Entonces, si el suero del paciente tiene inmunoglobulinas contra glóbulos rojos, se van a pegar en esos glóbulos rojos limpios. Y como después en un tercer momento le pongo anti-inmunoglobulinas, va a aglutinar. Entonces, el directo me sirve para ver si tiene las inmunoglobulinas unidas a los glóbulos rojos, y el indirecto es para ver si tiene si tiene inmunoglobulinas circulantes. ¿Ok? ¿Se entendió? 33. Ya, muy bien. La 37, que es para que calculen, que algunos de ustedes ya lo han hecho en el examen de nefra. A ver, para calcular. Varón sano de 1,70 m, 75 kilos. ¿Cuáles son los volúmenes del agua corporal total, el fluido intracelular y el extracelular respectivamente? ¿Cómo es el agua corporal total? En un varón es el 60% del peso. Eso sale 45. El porcentaje del intracelular es 2/3 y el extracelular es 1/3. Entonces la respuesta es 45, 30 y 15. Respuesta la B. ¿Quedó claro? El agua corporal total en los hombres jóvenes es el 60% del peso. En las mujeres y en los ancianos, el 50%. El agua extracelular corresponde a 1/3 del volumen total o del agua corporal total, y el volumen intracelular, que vendría a ser el intracelular verdadero, ¿no? Es los 2/3 del agua corporal total. ¿Ya? ¿Claro? Ya. 38, a ver, les leo, saquen su, pero no necesitan calculadora. A ver, una sustancia X que solamente es filtrada, pero no secretada ni reabsorbida, se la colocan a un voluntario hasta que consigue la concentración plasmática estable de 0,1 miligramos mililitro. Luego de una hora se obtienen 60 mililitros de orina con una concentración de esta sustancia X de 10 miligramos por mililitro. ¿Cuál es la tasa de filtración glomerular del individuo? ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula para calcular la filtración glomerular? ¿Cuál es la fórmula? A ver, Guadal, Chancay. A ver, pero aunque hagan su regla de 3. Ya, algunos de los que hicieron ya Cayetano saben cómo se calcula. La E.
A ver, porque dicen la E, porque dicen la C. Chancay dice la E y Guaral dice la B. A ver, vamos a calcular. Es la concentración urinaria entre la concentración plasmática por el volumen entre el tiempo, dependiendo de las unidades que tú quieres. Como está por minuto, tiene que ser entre 60, porque te están diciendo en una hora. ¿Cuánto sale? 100. La respuesta es la C. Entonces es la concentración urinaria entre la concentración plasmática por el volumen, y eso lo expresan en la unidad de tiempo que le piden, pues, ¿no? Como acá le están pidiendo por minuto y le están diciendo que es en una hora, lo tienen que dividir entre 60. ¿Ok? ¿Se entiende la fórmula como para que se les quede? ¿Ya? Concentración urinaria sobre plasmática por volumen y dividida en las unidades de tiempo que le piden. ¿Ya? Sí, Chancay, Guaral, claro. Ya. La 89. La 39. A ver, saquen su lapicero, su calculadora, pero es lapicero nada más. Le inyectan 10 gramos de manitol a un voluntario, luego del tiempo necesario para el equilibrio, la concentración plasmática del manitol es de 65 miligramos en 100 mililitros. La orina muestra que el 10% del manitol inyectado ha sido excretado en ese tiempo. ¿Cuál es el volumen extracelular aproximado de este voluntario? A ver, ustedes calculen. Por acá dicen 14, por allá. A ver, Guadal, Chancay, sumen. ¿Ya le salió por allá? ¿Ya? ¿Le salió? Guadal, Chancay, ¿le salió? ¿Ya? ¿Le salió? Guadal, Chancay, ¿le salió ya? Ya, bueno, a ver, vamos a... Ya, a ver, ¿a quién le salió? ¿A alguien le salió? A ver, si le pones 10 gramos de manitol a un voluntario, luego en el equilibrio la concentración plasmática del manitol es 65 miligramos en 100 mililitros, pero en ese tiempo, ya en el equilibrio, ha perdido el 10% del manitol. O sea, le queda en el cuerpo 9 gramos de manitol.
y te piden ver cuál es el volumen extracelular de este voluntario. El manitol, ustedes saben que es un diurético osmótico, que justamente por ser diurético osmótico solo está en el extracelular. Entonces, el volumen de distribución del manitol te va a dar el volumen total de distribución o el volumen extracelular de esta persona. Entonces, haces tu regla de 3 simple. Si 65 miligramos de manitol están repartidos en 100 mililitros, 9000 miligramos de manitol, ¿en qué volumen estarán repartidos? Y eso sale aproximadamente 14. Fácil. ¿Entendió Chancay, Guaral? A ver, les repito. Si tú tienes una sustancia que no entra al intracelular, solo se queda en el extracelular, ¿okay? Como por ejemplo el manitol, el volumen de distribución de esa sustancia en el estado de equilibrio te va a dar todo el volumen de distribución, es decir, todo el extracelular. Entonces te está diciendo que ya excretó el 10%, o sea, 1 gramo, solamente le quedan 9 gramos en el cuerpo, y tú le has tomado una muestrita y has visto que tiene en 100 mililitros 65 miligramos. Entonces quieres saber en qué volumen están repartidos esos 9 gramos, o sea, 9000 miligramos. Haces tu regla de 3 y te sale 13.9, 13 algo. La respuesta es 14 litros, 13.8 litros. ¿Ok? Ese sería el volumen extracelular de la persona. ¿Quedó claro? ¿Ya? Ok. Muy bien, ahora, correlacionar la 40 con cuál de esas 3 paneles de agua relaciona la pregunta 40, que es un fumador pesado con historia de enfisema y bronquitis crónica que se encuentra somnoliento. ¿La? A ver, si tiene enfisema y bronquitis crónica, lo que va a hacer es retener CO2 y va a ser una acidosis respiratoria, ¿no? A ver, la B es 732 con bicarbonato elevado y con un PCO2 alto, ¿no? Vamos a decir, la 40 es la B, ¿está bien? La 41 va con la C, que en una insuficiencia renal crónica vamos a tener acidosis metabólica, ¿ok? Y la 42 iría con la A, que en una hiperemesis gravídica, sobre todo si todavía no hay una deshidratación severa, lo que vas a tener es alcalosis metabólica, por 2 mecanismos. Uno, porque en los vómitos tú pierdes hidrógeno y más bien te quedas con bicarbonato. Y además porque en las deshidrataciones leves o en las deshidrataciones iniciales tú tienes hiperaldosteronismo. Y al tener hiperaldosteronismo, si tú jalas sodio, ¿no? Vas a excretar ¿qué ion positivo en intercambio con el sodio? Principalmente hidrógeno. Entonces, si tienes un hiperaldosteronismo, vas a reabsorber sodio, pero vas a excretar hidrógeno, y por lo tanto te vas a quedar con bicarbonato de sodio, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso es que hay alcalosis metabólica, ¿no? Por eso es que en las anoréxicas que toman diuréticos, por ejemplo, las que están medio deshidratadas, hay alcalosis metabólica, por ejemplo, ¿no? 43, acá vamos ahorita, 43. 43.
C dicen por acá, ¿qué dice Guaral, Chancay 43? Guaral. Guaral dice B. Acá decimos C. A ver. Usted tiene un paciente con shock, con gasto cardíaco disminuido. El gasto cardíaco puede estar disminuido por bajo volumen o insuficiencia cardíaca o insuficiencia ventricular. Ya. Presión de llenado ventricular baja, eso es por hipovolemia o obstrucción. Resistencia vascular aumentada es por hipovolemia o porque hay o una insuficiencia cardíaca también. Entonces, todo lo que se repite vendría a ser un gasto cardíaco disminuido por bajo volumen, una presión de llenado ventricular baja por bajo volumen y una resistencia vascular aumentada por bajo volumen que estás tratando de compensar. Entonces estaríamos ante un shock hipovolémico. Un shock distributivo, ¿cómo sería? El gasto cardíaco inicialmente está aumentado porque ahí trata de compensar, pero luego, si por ejemplo es un shock séptico, vas a tener factores de depresión miocárdica y ya va a empezar a bajar la función contráctil del corazón. La resistencia vascular periférica, ¿cómo está en el distributivo? Disminuida, ¿no? Ejemplos de shock distributivo séptico, anafiláctico, ¿no? O el neurogénico, ¿no? Por ejemplo, una sección medular hace que se liberen, ¿no? Se liberen todas las arterioles y produce vasodilatación generalizada y a veces aumento de la permeabilidad. El obstructivo extracardíaco. Un ejemplo de shock obstructivo extracardíaco. Taponamiento cardíaco, tromboembolia pulmonar, ¿no? Un taponamiento cardíaco que lo que haces es reduces el volumen de precarga, el neumotórax también te produce obstructivo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es el shock por insuficiencia adrenal? ¿Por qué se da? ¿Por qué la insuficiencia adrenal te puede dar shock? ¿Por qué? ¿Por qué vasodilatación? La insuficiencia adrenal. Insuficiencia adrenal, ¿por qué les puede dar shock? ¿Por falla de qué bomba? ¿Qué tiene que ver la adrenal ahí? ¿Qué produce la glándula adrenal o suprarrenal, como le deben llamar? Pero en la insuficiencia suprarrenal, acuérdense que embriológicamente la suprarrenal se divide en la corteza y en la médula. Y la médula está separada de la corteza. La médula es básicamente parte del sistema autonómico que libera epinefrina y noradrenalina o norepinefrina. Y tienes la corteza que es que viene embriológicamente de otro tejido y que se encarga de que tiene 3 capas, ¿se acuerdan? La glomerular, la reticular es la tercera, luego viene la fascicular, glomerular, fascicular y reticular. La glomerular, ¿qué produce? Aldosterona. La fascicular, mineralocorticoides, cortisol. La reticular, andrógenos, hormonas sexuales, ¿no? Entonces, si no tienes cortisol, si no tienes aldosterona, ¿qué va a pasar con tu presión? Te vas a deshidratar, vas a orinar, no vas a reabsorber sodio, y además la aldosterona también tiene un efecto un poco
constrictor directo y va a haber vasodilatación, pero sobre todo es hipovolemia. No vas a reabsorber sodio, o sea, es shock por hipovolemia. ¿Ok? Ya. 44. 44. A ver, Guadal, Chancay, 44. Por acá dicen la E, que dicen por el norte. Chancay dice D. Guadal. Guadal. Bueno. Guadal. Ya, la respuesta, a ver. ¿Cuál de los siguientes mecanismos no explica una disminución de la presión parcial de oxígeno? Si tú te vas a la altura y bajas la presión barométrica, eso disminuye la presión arterial, perdón, la presión arterial de oxígeno, porque menos oxígeno, menos fío, en teoría, por lo tanto, menos concentración arterial de oxígeno. Si se engrosa la membrana alveolo capilar como una enfermedad intersticial pulmonar o como en una fibrosis pulmonar, menos intercambio gaseoso y por lo tanto menos oxígeno arterial. Si hipoventilas, por ejemplo, te dejaron y te tomaste tu fenobarbital, hipoventilas y por lo tanto vas a tener también, va a bajar tu concentración arterial de oxígeno. Una insuficiencia cardíaca, ¿qué va a hacer? Va a producir una congestión pulmonar, va a producir un desequilibrio BQ y por lo tanto también te va a dar hipoxemia. Mientras que si estás anémico, porque tienes la hemoglobina baja, por ejemplo, ¿no? O sea, una anemia te da hipoxemia. No. ¿Qué cosa mides cuando tú haces un AGA? ¿Tú mides el oxígeno disuelto en la sangre o el que está unido, o mides la cantidad de hemoglobina que está unida al oxígeno? Tú mides el oxígeno disuelto en la sangre. O sea, la anemia no te va a dar hipoxemia. Te podrá dar un mal intercambio de oxígeno en los tejidos y por lo tanto podrá darte síntomas, pero no necesariamente no te va a dar hipoxemia, ¿no? Lo que hay es una mala, o sea, un inadecuado transporte del oxígeno a los tejidos. La insuficiencia cardíaca, para Chancay sí, la insuficiencia cardíaca te va a producir un desequilibrio ventilación-perfusión. Por eso es que la insuficiencia cardíaca sí te va a dar hipoxemia. Insuficiencia cardíaca por anemia. Ya no se pongan exquisitos. Por eso se equivocan. Ya, 45. En un paciente con insuficiencia suprarrenal primaria, marcar lo falso. A ver, por acá dicen la D, por ahí dicen la B. Ah, B. B, dicen por acá que dice Guaral, que Chancay.
Chancay dice la B, Guaral dice la B. Ya. Respuesta la B, pues, ¿no? Si tienes una insuficiencia suprarrenal primaria, eso significa que es la suprarrenal del problema. Por lo tanto, por retroalimentación negativa, si la suprarrenal no produce cortisol, la hipófisis va a producir más ACTH para tratar de estimular a esa suprarrenal, ¿no? Muy bien. Puede haber hiponatremia con hipercalemia en la insuficiencia suprarrenal primaria. Presentan hiponatremia con hipercalemia, verdadero, pues, verdadero, ¿no? Puede ser tuberculosis, sí. ¿Le das hidrocortisona o fludrocortisona? Sí, ¿no? Ya. Muy bien, B está bien, Chancay Guaral. La 46. Las siguientes hormonas actúan a través del mecanismo del AMP cíclico, también otra vez, ¿no? Ya de adenilato ciclasa, excepto... A ver, acá dicen la A, Guaral, Chancay. Ya les pregunté. Pero en el siguiente ya no va a estar ya 9, van a ser todas nuevecitas. 60. Uno por minuto. Porque ahora vamos a tener 3 de fisio, o sea, dos más de fisio y todavía una más para fármaco. A ver, Guaral, Chancay, a la 1, a las 2, a las 3, ya. Las hormonas tiroideas, ¿dónde tienen sus receptores? En la membrana. Machampero. ¿Dónde están los receptores para las hormonas tiroideas? ¿En qué parte de la célula? ¿Ah? En el núcleo, en la membrana nuclear. O sea, las hormonas tiroideas son aminas que cruzan la membrana celular y se van directamente a la membrana nuclear y ahí intervienen en la síntesis de proteínas y en la expresión de algunos genes. Las hormonas esteroideas como corticoides, como hormonas sexuales, ¿dónde tienen sus receptores? No, en el citoplasma, son citoplasmáticos, mientras que las que son las peptídicas sí tienen, o las proteínas tienen sus receptores en la membrana celular, y bueno, la PTH, la ADH, los agonistas adrenérgicos que ya dijimos y el glucagón actúan mediante AMP cíclico. Ok, ya. 47. Me está doliendo el pie. A ver, 47, vayan viendo. Sí, hijita, tienes que llamarme en 1 hora, por favor. Estoy dando una clase en la universidad. Aló. Ya, por favor, llámame en 1 hora. Ya, a ver, 47. A ver, Guaral, Chancay, 46, Guaral, ya, 46 la respuesta es A, porque las hormonas tiroideas tienen sus receptores en la membrana nuclear. ¿Ok? PTH, ADH, agonistas adrenérgicos y glucagón, sí tienen sus receptores en la membrana celular y esos actúan a través del AMP cíclico, ¿no? Acuérdense que otros segundos mensajeros son el trifosfato de inositol, el diacilglicerol, ¿no?
Y las hormonas esteroideas tienen sus receptores en el citoplasma. Entonces la respuesta es la A. Las hormonas tiroideas no actúan a través del AMP cíclico. Ya, 47, acá dicen la A. Guaral, Chancay, 47. Acá dicen la E, Guaral y Guaral. La A dice Guaral. La respuesta es la E, ¿no? Dopamina, GHRH, o sea, todas las liberadoras de las tropinas, ¿no? De la tirotropina, de la corticotropina, o sea, todas las liberadoras están en el hipotálamo, ¿no? GHRH, GNRH, a ver, dopamina, somatostatina se producen en el hipotálamo. La TSH o la tirotropina se produce en la hipófisis. En la hipófisis la respuesta es la E. Ya. Ya, 49, correlacionar. Correlacionar ahí T3, T4, diyodo, tiroxina, TSH y yoduro. 40, falta la 48, ya, perdón. 48, sí. 48, ¿cuál no deriva de la propiomelanocortina? Acá dicen la B, Guaral, Chancay dicen B. Sí, pues, la propiomelanocortina da lugar a la ACTH, a las beta-endorfinas, a las lipotropinas y a el factor estimulante de colonias de melanocitos, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando tienes una insuficiencia suprarrenal primaria y aumenta el ACTH, como en la enfermedad de Addison, tienes hiperpigmentación, puedes tener lipodistrofias, ¿no? Y bueno, y tienes la ACTH elevada porque no responde tu suprarrenal, ¿no? Muy bien. Ya, ahora sí, 49, correlacionar. A ver, Guaral, Chancay, correlacionar. ¿Qué? ¿Oxapampa también está acá? Acaba de llegar Oxapampa. A ver, Guaral, la B y Chancay. Y Chancay. Ya, bueno. A ver, la deyodinación de esta sustancia en el órgano blanco produce la forma más activa de la hormona tiroidea, esa es la T4, ¿no? La T4 pasa a T3, que es la forma más activa, o sea, ahí sería B. En la enfermedad de Graves, los niveles de esta hormona están disminuidos. La TSH, ¿no? Por retroalimentación negativa, baja la TSH, sería la D. Y propiltiuracilo metimazol pueden ser usados para reducir la síntesis de hormonas debido a que inhiben la oxidación de qué sustancia? Del yoduro. ¿Ok? BDE, la B. Bien Guadal, bien Chancay. Y la 50, la última. A ver, Guadal, Chancay. La C dice Guadal, Chancay dice la C. A ver, silencio.
En un paciente con neumonía PO250 a fío ambiental, ¿cuál es el principal mecanismo que produce insuficiencia respiratoria? El desajuste ventilación-perfusión, ¿no? Ya chicos, entonces el próximo miércoles